que después de este párrafo, contenido en los fundamentos de derecho de la sentencia del Tribunal Supremo, en su página 46, pocas dudas ofrece la posición de la Junta de Andalucía en este asunto. Hasta la misma empresa tenía la certeza de que su finca estaba sometida a normas de protección que impedían la construcción del hotel. Por ello, pide la exclusión de los terrenos del Parque Natural, lo cual, lógicamente, se le deniega. Siempre se defendió que los valores naturales eran indiscutibles y merecedores de protección. El POR de 1994 así lo reconoció y el de 2008 definió, como hemos dicho, la zona como degradada por la acción humana. La sentencia justifica que no hay regresión en la protección de la zona amparada por el POR de 2008, tan solo una falta de precisión en la cartografía fruto de un error material en una corrección efectuada en 1997. Esta corrección también ha sido objeto de polémica que ahora el Tribunal Supremo considera injustificada, porque nos viene a decir que por más que hubiera una corrección material de planos en 1997, el texto del POR de 1994 era claro, y más aún la inclusión del Algarrobico en la zona C1 de máxima protección. Además, como hemos comentado, la zona C3 del POR de 2008 era catalogada como área degradada por la mano del hombre y no hay en el texto justificación alguna que haga pensar que desciende la protección ya marcada en 1994. Repetimos, también al analizar el POR de 2008, vale más el texto que los planes corregidos con más o menos fortuna. Esta es la realidad, señorías. La protección de la zona y su conceptuación como terreno no urbanizable siempre estuvieron plasmadas en las normas que emanaron de la Consejería de Medio Ambiente y del Gobierno de la Junta de Andalucía. Desde 1987, que se creó el Parque Natural, la Administración autonómica ha apostado por la protección de Cabo de Gata-Níjar sin dudas ni vacilaciones. En cuanto al derecho de retracto, confirmado por el Tribunal Supremo, debo decirle que en su ejercicio ha merecido siempre pronunciamientos favorables de los tribunales. El procedimiento llevado a cabo fue impecable, con la consignación por parte de la Administración del precio de la finca, según se fijaba en la propia escritura pública de compraventa y dentro del plazo legal de 1 año previsto en la ley. Todo ello supone que los terrenos serán patrimonio de la Junta de Andalucía siguiendo las formalidades legales. La postura de la Administración de la Comunidad Autónoma es que la resolución firme que declara el retracto se ejecute directamente sin necesidad de nuevos recursos judiciales y sin acudir a la jurisdicción civil. Debo referirme a las 2 sentencias dictadas ahora por el Tribunal Supremo que confirman la procedencia absoluta del retracto y lo haré con el cometido también de aclarar las tergiversaciones que hay en una noticia aparecida estos días que no se corresponden en absoluto con la realidad. Les recuerdo que el 26 de septiembre de 2006 la Junta de Andalucía ejerció el derecho de retracto sobre las fincas que conforman los terrenos en los que está el hotel, consignando el precio de la compraventa en escritura, en concreto 2.313.896 euros con 61 céntimos. Contra el retracto se presentaron 3 recursos, uno de Azata del Sol SL, que era la compradora en la operación, otro de Azata S.A., ahora denominada Azata Patrimonio, como vendedora. Eso fue estimado todas de la sección primera de la Sala de Granada del TSJ, que dio la razón las 3 veces a la Junta de Andalucía. Con las 3 sentencias se anunciaron recursos al Tribunal Supremo. Las 2 empresas interpusieron los recursos, mientras que el Ayuntamiento de Carboneras cambió de opinión y nunca llegó a interponer este recurso. La sentencia su ejecución que se autorizaba la entrada a lo construido. La sección primera de esta ejecución por auto en el que se refería a que estaban pendientes los recursos de casación de Azata, además de otras cuestiones de índole jurídico, técnicas, entre las que está la tesis del magistrado ponente de que habría para la ejecución, la cual nuestro gabinete jurídico no comparte. Contra este auto, que ponía trabas a la ejecución ante el que los recetaron. Todo esto, señorías, ocurre de recurso de casación. El recurso de casación lleva meses presentado y es ahora cuando la sección de la Sala levanta la suspensión de su trabajo. Es verdad, recurso presentado el de hotel. Esto a la realidad.
El recurso se presentó hace meses contra un auto dictado en un procedimiento concreto, que tiene sentencia firme que confirma el retracto, pues el recurso de casación quedó desierto. La situación del presente es bien distinta. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo que confirman el retracto, precisamente denegando casación contra el auto, ya explicado, ningún retraso en los trabajos de la comisión mixta, que se ocupará de materializar lo que determinan 3 sentencias del Tribunal Supremo ya dictadas, dando el retracto, y una tercera declarando el suelo donde está el hotel como decirles que aquellos que la forman, tanto del Ministerio como de la Consejería, tienen marcado su objetivo y no permitirán que interpretaciones torticeras suplan. Cierto es que se analizarán todos los problemas y muy especialmente lo tocante a la licencia de obras otorgadas y confirmada por sentencia firme y a las responsabilidades patrimoniales sobre el valor nuevo de los iniciado de Carbonera, que, insisto, desistió de llegar hasta los tribunales para intentar hacer valer sus pretensiones. Y para que no quede ninguna duda en nuestras valoraciones de la sentencia, les recuerdo que el Supremo dejaba sentado que todos los planes y normas urbanísticas tenían que adecuarse al POR del 94 por pura jerarquía normativa. Pues bien, el proyecto de compensación, denominado S1 de la zona en el 10 de julio de en la que el POR vigente era claro y la licencia municipal dentro de un en máxima protección. Del momento, la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía encomendaba a los ayuntamientos la calificación ambiental de los hoteles, siendo materia de su competencia exclusiva. Por ello, la aplicación de dicha ley de para el entorno. Eso es justo lo opuesto a la política que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio propugna. El desigual han podido comprobar en estos años cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía ha luchado por la playa de la recursos, tanto en los procedimientos administrativos como en sede judicial, y lo va a seguir haciendo. Obviamente, la comisión mixta acaba de comenzar sus trabajos en concreto, va a diseñar seguro de que la carrera más rápida no es la que se lleva a cabo de forma más veloz, hacer lo andado. Y eso, junto a ambiental alguno sobre la zona, será el lema de la actuación de esta comisión. Al tiempo llegaremos a fórmulas que estimulen la economía de la zona y que lo hagan de modo duradero. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora para el... En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda. Muchas gracias. Señor consejero, a todas sus señorías, todas son personas. Y si utilizara el femenino como genérico, tampoco se deberían de alertar. Continúo. Le agradecía la comparecencia, aunque claro, bueno, que tampoco nos puede contar mucho más, claro, de las ganas que tenemos, ¿no?, de eso de mirar al futuro, que no nos haya contado hasta ahora o que podamos leer en la sentencia. Hay una cosa que me ha llamado la atención: las falsas polémicas, el aprovechar este momento, no sé si procesal, este momento, para pasar factura. Nosotros estamos de acuerdo con eso, no ganar. ¿Usted se ha dado cuenta que al menos la mitad de su comparecencia lo ha hecho para eso?
Es decir, el estudio que están ustedes haciendo ahora de la sentencia del Tribunal Supremo, que declara como suelo no urbanizable de especial protección, ustedes hasta ahora la han estudiado, pues parece que para justificar y avalar lo realizado hasta ahora por la Junta de Andalucía. Usted se ha ido al pasado, utilizando la sentencia pues para decir, para aclarar cómo avala lo de la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del 94 al 2008. Usted nos lo ha informado para dejar claro que era una competencia exclusivamente municipal el adaptar el PGO a lo establecido en el PORM y por lo tanto era competencia exclusiva del Ayuntamiento de Carbonera. Claro, aquí cualquiera se puede preguntar, si la Junta de Andalucía saca una norma, como es el PORM, que es superior, ¿un ayuntamiento no adapta su PGO al PORM? Es más, se lo salta pasándose 7 pueblos, y eso continúa en el tiempo. La Junta de Andalucía no dice nada. No dice al menos, oye, ayuntamiento, que creo recordar que estaba gobernado por el mismo partido, ¿qué estás haciendo? Aunque lo legal y la obligación... Bueno, no vayamos al pasado, pero si no nos vamos al pasado, no lo hagamos ninguno, aunque sea tan finamente como usted lo ha hecho hoy aquí y con tanta... abundando en tanta información que viene en la sentencia y que ya la habíamos leído. Bueno, de todas maneras estamos contentos, ¿eh? Nos parece que son firmes su posición y lo que se está haciendo. Una cuestión es lo del estudio jurídico, porque claro, en un principio usted decía que era muy difícil, sin que la comisión mixta técnicamente pudiera avanzar, hablar de la demolición. Yo creo que todos tuvimos, después de la sentencia, un punto de partida equivocado. No sé si usted lo compartirá. Y es que íbamos ya a las soluciones técnicas para demoler y restaurar, y antes de eso es verdad que hay que hacer un profundo estudio, no solo de la sentencia, sino de todas aquellas que han ido cayendo a lo largo de este tiempo y que tienen que ver. Y nosotros también nos entran dudas jurídicas. Ya le digo, parece que hasta ahora el estudio jurídico ha valido para cómo la sentencia del tribunal avala todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero bueno, ¿en base a qué ley se va a demoler el Algarrobico? Eso supongo que es una duda que tendrán que despejar, porque claro, la sentencia no habla de demolición. Declara la calificación del suelo, la protección del mismo, pero no dice que se demolerán. ¿Hay que esperar que acaben todos los pleitos que están ahora o no hay que esperar? ¿Tiene una calificación ese suelo determinado en el Plan General de Ordenación Urbana de Carbonera? Es decir, antes que nosotros podamos hacer cualquier cosa, ¿tiene la obligación el Ayuntamiento de cambiar el PGO para cumplir con la sentencia? Entre otras cosas, la del Tribunal Supremo. Entran aquí, yo creo que eso sí lo ha despejado, lo de las responsabilidades patrimoniales, ¿no? Que no tiene por qué chocar con el proceso de estudio. En fin, una serie de cuestiones que no sé si lo han abordado, si no lo han abordado, si tienen que formar parte de ese estudio, pero yo terminaría con las dudas jurídicas planteándole una cuestión, señor consejero. Esto sí puede tener un compromiso de horizonte temporal, ¿no? Es decir, que usted nos diga, pues mire, consultados los servicios jurídicos, pues podrían estar en disposición aproximadamente en un mes en que yo venga aquí y dé cuenta a la Cámara de todo ese estudio y de que tengamos las espaldas bien cubiertas para actuar. No lo sé. Pero sería bueno que empezáramos a dar horizontes temporales en aquello que podamos comprometernos. Cuando uno se compromete a un horizonte temporal pueden surgir hechos, cuestiones que lo hagan variar, pero creemos que es bueno, que sería una buena señal a todos aquellos, a todas aquellas que están muy pendientes de esta cuestión, pues eso, comprometernos en horizontes temporales, aunque sea solo en lo parcial, y yo me quedo en el estudio jurídico. Segunda cuestión, que yo creo que parte de la equivocación de todos. Todos nos fuimos a la demolición y restauración. Mire usted que no le podemos meter. Pero también desde la Administración se dio la impresión de que había que partir desde el pleno detrás de 2012, que lo firma Trasatec ya, el 12 de demolición y la restauración del paraje.
estimado de 7,1 millones de euros. Ellos planteaban en la demolición y la gestión de los residuos 3,9 millones de euros, 1,6 para la demolición, el resto para el alquiler de la maquinaria y de la mano de obra. Hablaban de la restauración, 1,4 millones de euros. Es decir, lo que queremos poner sobre la mesa es que cuando se despejen todas las dudas jurídicas, lo del proyecto técnico de demolición y restauración, bueno, por lo menos partimos de una base que es verdad que está coja, porque los técnicos no pudieron entrar en el hotel, es decir, se les impidió o partían de superficies y volúmenes que siempre eran estimativos, que no se podían concretar. Es más, nosotros en este sentido le hacemos una solicitud. Hay otros estudios sobre la demolición y la recuperación, regeneración de la zona. Vamos, hablamos del estudio encargado por Greenpeace, que además hacía un tratamiento muy sostenible con una recuperación o reutilización del escombro en unos porcentajes muy altos. Bueno, usted ya ha dicho que en todo este proceso se va a tener en cuenta a todo el mundo, o por lo menos que se va a escuchar a todo el mundo, como es una práctica de la Consejería. Nosotros le hacemos el pedido de que este estudio, que también lo hizo una empresa, pues que se tenga en cuenta, a ver cómo podemos incorporar esos elementos de sostenibilidad en esta cuestión. ¿Qué más? Voy a terminar con lo de no alimentar polémicas. Vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros no queremos que ustedes acepten la culpa de los despropósitos y de las barbaridades que su partido y las administraciones gobernadas por su partido perpetraron para hacer posible esta aberración. Pero yo le decía, cuando le hacía la pregunta oral en el Pleno, que hoy ustedes, y hablo en segunda del plural, tienen una doble responsabilidad. La responsabilidad de esta administración, hay una sentencia del Supremo, hay que ejecutarla. Pero yo hablaba que ante esta situación hay otra responsabilidad que quizás es más ética, moral, no sé cómo denominarla, pero que también está encima de la mesa. En la época de la burbuja inmobiliaria, de la especulación urbanística, del pelotazo más rancio, había algo más sutil que dar el pelotazo. Ese pelotazo siempre estaba acompañado, en todos los casos, en este caso también, y además de una manera proactiva por parte de las administraciones, de una manipulación siempre tendente a un apoyo social a esas insostenibles prácticas, a esa burbuja que se estaba creando. De esta manera se generaba una posición social que era negativa para el bienestar, para el progreso, que partía de un engaño a esa sociedad y que la hacía estar muy vehementemente a favor de estos despropósitos. Ahora toca, poco a poco, hacer pedagogía, hacer comprender y asumir la necesidad a toda esa sociedad de que el entorno, y utilizo palabras suyas, vuelva a ser un cúmulo de valores naturales característicos de una de las mejores franjas del litoral mediterráneo europeo. Es más, toca empujar, promover y socializar la otra cara del pelotazo, de la especulación, con la que usted ha terminado la comparecencia. Me ha gustado mucho. La cara sostenible, la que es capaz no solo de preservar y poner en valor, sino la que es capaz de, preservando y poniendo en valor, generar riqueza y empleo, con los recursos endógenos, con el turismo sostenible, con alternativas viables, no especulativas. Es decir, tienen la responsabilidad de aprender las lecciones políticas del pasado. Pero no como partido, sino para que esa sociedad que se le empujó en un sentido muy negativo comience a girar y entienda que este es el único camino posible si queremos legar algo viable a las generaciones futuras. Y termino, señor presidente, con su benevolencia. No tiene nada que ver, pero le advierto que el titular, acompañado de la foto donde estaba usted con el presidente de la autoridad portuaria sobre el dragado de Guadalquivir, no sé si la ha visto, ha generado mucha incertidumbre.
No sé si es momento de que usted lo diga aquí, pero cuidadito con esas fotos. Gracias, señor Castro. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos de Andalucía y en su nombre tiene la palabra el señor Funes. Te dejo ya aquí al cargo, ¿vale? Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Parece que el Algarrobico, de manera definitiva, va a recuperar la realidad jurídica vulnerada, es decir, va a volver a sus orígenes, a como estaba en el inicio. Y aunque no se trata de remover el pasado, algo hay que decir en 10 minutos, tenemos que volver al pasado. Tenemos que reconocer lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Y la verdad es que se llega tarde. Gracias. Se llega tarde y se llega después de una cadena de despropósitos. De muchas partes los despropósitos, de idas y de venidas. Y mientras tanto nos vamos a dejar en el camino un montón de millones. Los millones del retracto, los millones que va a suponer la rehabilitación del espacio, y eso sin contar con la posible indemnización que se haya que pagar a la empresa. No se ha hablado de eso. Eso no es competencia, en este caso, del Supremo, se dirime en otras instancias, pero a esa cantidad ya sustanciosa puede añadirse otra bastante mayor. Se llega además con muchas dudas. ¿Por qué se concedió la licencia si no disponía de todos los informes sectoriales? ¿Qué responsabilidad tiene la Junta en esta historia? ¿Por qué se llegó tan lejos si casi se iba ya a amueblar el hotel? ¿Se ha cuantificado la indemnización a la promotora? Porque hay que contar con esta hipótesis. ¿Cómo se va a solucionar el bocado al monte? No sea que se derribe aquello y se quede como una montaña de escombro. Y si se retira el escombro, un agujero peligroso. ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Alguien ha asumido alguna responsabilidad en esta historia? Es que esto no ha surgido por un terremoto, no ha surgido por una catástrofe natural, ha surgido fruto de la responsabilidad humana. Alguien asume aquí algo en esta historia. Se han dado una serie de pasos desacertados, a nuestro juicio desacertados. El señor consejero ha hecho un recorrido y, bueno, más o menos voy a resumirle. Se crea el Parque Natural 1987, en el cual no se incluye el paraje del Algarrobico. En el año 1988 entra en vigor la Ley de Costas, que establece una servidumbre de 100 metros. El Ayuntamiento desoye esta normativa aprobando el plan parcial que incluye la urbanización en la playa. En 1994, la Junta aprueba el mapa del Parque Natural, donde el Algarrobico aparece como no urbanizable, pero es que 3 años más tarde cambia de criterio. ¿A qué se debe ese cambio de criterio? ¿A qué se debe ese cambio de criterio? En 3 años, de no urbanizable a urbanizable. ¿Qué argumentos se han dado para hacer esa modificación tan relevante? En 2001, Azata del Sol solicita la licencia y en 2003 se le concede. Y usted ha dicho que está a 47 metros. Según mis noticias, hay vallas, la piscina, etcétera, que está casi metida en el mar, está a 14 metros. En 2005, el Ministerio comienza los trámites para la expropiación. En 2006, el Juzgado Número de Almería decide la paralización cautelar tras la denuncia que hace la plataforma Salvemos Mojácar. En 2008, la Junta aprueba un nuevo POR, donde el Algarrobico pasa a ser de una zona de especial protección no urbanizable a un área degradada. Yo no he entendido. Usted ha dicho que degradada por la mano humana. Sí, eso es cierto. Y por las máquinas. Pero eso significa dar vía blanca a lo que se estaba haciendo. Significa restarle protección a ese enclave.
En 2009, la Fiscalía de Almería reabre la investigación por presuntos indicios de prevaricación. En 2012, hay una sentencia del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Carboneras confirmando que la servidumbre de protección es de 100 metros. Y también se anula el POR de 2008, restableciendo, como usted ha indicado antes, el nivel de protección al POR de 1994, o sea, no urbanizable. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara urbanizable el suelo sobre el que se asienta el Algarrobico. Esto es un bucle, idas y venidas, desaciertos, incoherencias. Y en 2016, la sentencia que nos ocupa declara que la zona donde se ubica el hotel es una zona ambientalmente protegida y, por tanto, no urbanizable. Y en esas estamos. Pero como haciendo una breve mirada, un breve recorrido por la historia de este proceso, todo es un despropósito, un homenaje al despropósito administrativo y judicial. Se puede decir aquello de entre todos la mataron y ella sola se murió, aunque ahora a todos nos va a tocar pagar el entierro. Parece ser que el Ministerio dice sin tener que ver en esta historia, por tanto entiendo que es un gesto de generosidad, no lo sé, me imagino que tendrá algo que ver, que a menos de 100 metros de la costa se esté edificando un hotel, algo tendría que haber hecho, entiendo yo, pero en fin, si es una medida de generosidad, pues se aplaude, porque tenemos que ser solidarios. Y el Gobierno central tiene que ser también solidario, lógicamente, con las comunidades. Pero, evidentemente, sea de manera directa o sea por su labor invigilando, de alguna forma ambas administraciones deben tener responsabilidad, sin eximir de la misma, de manera fundamental, lógicamente, al Ayuntamiento de Carboneras. Hay una comisión y algo ha apuntado el señor de Castro sobre si hay algún plazo, si hay alguna fecha para ver cómo se piensa acometer esta empresa seria. Y hay algo que, mirando en Google, me ha sorprendido. Los que no tenemos mucho material, digamos, antiguo, pues hay que utilizar todas las armas a nuestra disposición. Y me sorprendió, y lo voy a comentar, que la ministra Narbona decía que hace 8 años que ese hotel ya debiera estar fuera. No hubiera existido el problema, porque había acordado con la empresa una permuta con otro espacio que había en el Toyo, pero que luego el ministro Pedro Solbes pues le dijo no, que era tiempo electoral y que no era el momento más adecuado para realizar esa operación.